la salud mental es de importante atención, no solamente en los jóvenes y en los niños, sino también en los adultos mayores, en general en todos nosotros. Así que hoy María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, viene a hablar con nosotros sobre esto, y ella ha escrito de hecho un artículo que hace referencia a esto y se pregunta: ¿cómo cuidar mi salud mental en tiempos adversos? Bienvenida, María del Carmen. Qué gusto tenerte otra vez aquí. Siempre es un placer, Clarita. La verdad es que solo tienes que llamarme como pasó ayer y yo aparezco. Sí, la verdad creo que no solo tú estás un poco preguntándote cómo cuidarme, cómo estar bien frente a las noticias que llegan. Personalmente hay páginas que yo no puedo seguir, no están en mi feed, no existen en mi Google, o sea, no las sigo porque la noticia, la inmediatez de la comunicación en este momento, la hipercomunicación en la que estamos, nos afecta como seres humanos. ¿Ok? Justamente en el artículo yo planteaba cuál es el concepto de salud mental que da la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud tiene la última frase es linda. Dice: una persona que afronta las tensiones normales de la vida, trabaja de manera productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad. Esta última línea está en completa relación con el tema que tú estás diciendo, lo que pasa en el mundo y cómo me impacta. Porque cuando hablamos de una comunidad tenemos que tener claro que una cosa es la sociedad y otra cosa es la comunidad. La sociedad es todo aquello que nos rodea. Anteriormente, antes de la explosión de la internet, podíamos decir que pues lo social era América Latina, pues te llegaban las noticias que estaban, como quien dice, en nuestro mismo continente. Hoy por hoy tenemos noticias al minuto de la Franja de Gaza, por decirlo de la manera más sencilla. Entonces, nuestra visión de lo social ha aumentado. Es imposible que no nos interese. Y lo comunitario es todo aquello que está cercano a nosotros. El trabajo, la familia extendida, la prima de la hermana de no sé quién, la señora de la esquina, todo esto es nuestra comunidad. Entonces, ¿nos impacta lo que pasa socialmente y nos impacta lo que pasa en la comunidad? Por supuesto, porque por eso la salud mental dice, debemos ser seres que podamos producir y contribuir a nuestra sociedad. ¿Qué podemos contribuir en un mundo en el que hablamos de que hay en Guayaquil, voy a citar textualmente el artículo que tiene los datos de estadísticas INEC, Durán tiene colegios cerrados por explosiones, amenazas de bomba. La estadística dice que una persona está muriendo en Durán al día. Nosotros en Guayaquil y San Borondón estamos expuestos todo el tiempo a secuestros y robos con mano armada. En otras ciudades del país también muere gente, es decir, hemos superado los 2-3 muertos al día estadísticamente dentro de nuestro país. Además, como sociedad, acabamos de pasar un periodo de estrés y estamos todavía en un periodo de estrés frente a las nuevas dignidades que tenemos como representantes del Estado. Y nos llega información de la Franja de Gaza, que voy a citar textual a CNN, dice que tenemos 1.400 muertos en Israel, 2.600 en Gaza y 150 israelitas secuestrados por Hamas. Yo leí este documental y decía, Dios mío, o sea, ¿cómo soy tan ignorante? Por un lado me decía, ¿cómo soy tan ignorante de no saber estas cifras al día? Y por otro lado decía, no puedo saber estas cifras al día. O sea, si yo todos los días sé que hay esta cantidad de gente que se ha muerto, yo estoy expuesta a perder la esperanza. ¿Ok? Y además estoy expuesta a sentir que no puedo contribuir a esta sociedad que está tan lejos. Porque yo como María del Carmen Rodrigo, ¿qué puedo hacer por la Franja de Gaza? Yo como María del Carmen Rodrigo, ¿qué puedo hacer por mis hermanos de Durán? ¿Qué puedo hacer por la señora a la que acaban de vacunar? Yo como ser humano independiente e individual no puedo hacer nada. Justamente ahí es donde nuestra salud mental comienza a decrecer, el momento en el que me siento imposibilitado frente a un mundo de injusticias en el que estoy y del que me entero, y el momento en el que mi cuerpo y mi psiquis recibe toda esta información de dolor y drama. Quiero que tengas estos dos elementos claros. De ahí parte cómo me cuido, qué hago frente a esto. Entonces, he puesto humildemente algunas sugerencias bastante fundamentadas en lo que dicen todos los modelos de psicología, conversados con psicólogos, colegas, estudiados en investigación. Lo primero que tenemos que tener claro es que somos seres humanos y por ende somos sintientes. ¿Qué quiere decir sintiente? Sintiente quiere decir que aquello que leo, que veo, que escucho, que huelo, que toco, me da una sensación corporal. Y esta sensación busca tener un sentido, ¿ok?
Lo sano es que yo pueda poner palabras a lo que mi cuerpo siente. Sin embargo, en un sistema como el que estamos, esto es prácticamente imposible. Cuando te refieres a un sistema en el que estamos y es imposible, ¿qué quiere decir? Este sistema mundial en el que vivimos, hay que trabajar, hay que cumplir, hay que estar atentos a los hijos, hay que lograr las expectativas, tienes que verte súper bien. Entonces no hay este tiempo para decir... Oye, me duele lo que pasa en la Franja de Gaza. El otro día leía la noticia y me espelucaba de lo que pasaba. ¿Ok? Ahí creo que soy clara en el ejemplo. Sí, como perder la capacidad de frenar un poco todo para hacer conciencia sobre lo que estamos sintiendo con respecto a los titulares que estamos escuchando, a las noticias que vemos. Totalmente. Porque se convierte en algo repetitivo. Yo no sé si tú recuerdas, pero hace 1 año y medio para nosotros escuchar una noticia sobre un muerto en nuestra ciudad por un asesinato era una cosa rarísima. Era una cosa, eso no pasa en Ecuador. Claro. Pero pasaron 15 días, pasó un mes, pasaron 2 meses y los titulares se volvieron más repetitivos y las noticias fueron cada vez. Claro. María. Entonces empezamos como ok, quiere decir que así va a funcionar, entonces lo acepto y sigo. Ajá. O sea, yo el artículo que escribía me encanta, hoy día te decía humildemente, me ha quedado bonito, porque logro justamente que el individuo, la persona que lo lea, sienta como, no, la manera en la que está redactado, con los datos, busca que la persona que lo lea sienta ese nudo en la garganta, ese espelucarme en el cuerpo, ya no quiero seguir leyendo, esas sensaciones que están allí, que pueden aparecer cuando estamos sentados en la cama o acostados revisando Instagram y viendo lo que dice CNN, esas son las sensaciones a las que tenemos que atender. Volvamos a la idea entonces que estábamos siguiendo, a la línea en donde un poco estabas explicando estas sensaciones que hoy en día son difíciles de describir. Así Tú dijiste, es. ¿no? Es difícil como parar y anotar cómo estoy sintiendo. Correcto. Es más difícil cuando no reconozco que siento. Es súper importante. Por eso la primera sugerencia que hago es ser consciente de que yo siento, de que soy un ser humano y que esto me hace sentir, ¿ok? Y que este sentir necesita un sentido y debo darme un espacio para esto. Lo segundo es filtrar la información. Créemelo, Clara María, por una cuestión de salud mental, es preferible no estar enterado de todo lo que pasa, sin sentirme culpable. O sea, hoy que escribí el documento y citaba a la CNN, decía, Dios mío, ¿cómo no puedo saber que esto está pasando? Y al mismo tiempo decía, no, gracias a Dios, no sé qué esto está pasando. Y sabes que la semana pasada yo lo mencionaba, la humanidad entera, durante toda la humanidad hemos tenido guerras, conflictos, adversidades, pero no hemos estado tan hiperinformados como lo estamos ahora. Así es. Entonces tal vez ese humano sintiente no necesitaba filtrar, porque ya la información estaba filtrada, porque no había la globalización, no existía TikTok, no había las redes sociales, Google, o sea, no te llegaba todo al mismo tiempo masivamente como te llega ahora. Exactamente. Entonces la salud mental es un cuidado bajo una perspectiva diferente hoy que en los años 80. Totalmente. O que hace cientos de años. Totalmente, o sea, hace cientos de años creo que no, es más, no existía el concepto. En los años 80 ya existía el concepto. Claro, no existía el concepto de salud mental, lo que no quiere decir que no existía el bienestar. El bienestar para el ser humano. Exacto, no es que un concepto en el diccionario no exista, la sensación no. A ver, es que tal vez lo dije mal. Creo que lo que quería decir es que hace cientos de años el bienestar estaba garantizado. La sociedad estaba. No se discutía. Exacto. No era algo por lo cual preocuparse, pero la realidad seguía siendo conflictiva. Así es. Había en cualquier otro lado del mundo iba a haber problemas. Mira, iba a haber situaciones te voy adversas. a dar un punto de vista que revisábamos ayer en mi certificación. Estoy haciendo una certificación en Emotional Focus Therapy y entonces decía uno de mis supervisores que hace muchos años el tema del poder era diferente. ¿El poder? El poder, la ejecución del poder económico, la ejecución del poder político, social, hacía que no estemos como no había este poder, no había tantas diferenciaciones, no estábamos tan centrados en esto, no lo vivíamos como una amenaza. Hoy por hoy, la ejecución del poder, la ley, las diferencias, el poder económico, hablo de las diferencias de clases sociales, hace que nos sintamos amenazados. Cada vez más acentuado el poder. Exactamente. Entonces, esto
Antes no estaba tan claro. Hoy por hoy vivimos en una sociedad en la que hay que constantemente encuentros a partir de diferentes tipos de poderes. Claro, porque de todas formas siempre hubo, imagínate cuánto conflicto no hubo. Nos estamos poniendo históricas, pero sí. Vamos a irnos, por ejemplo, al medioevo, que fue una etapa tan oscura y tan compleja. Hubo mucho poder. Lo que pasa es que no se cuestionaba alrededor del poder. Así y tampoco se cuestionaban las consecuencias de la violencia o de los derechos vulnerados de esa época. Totalmente. Hoy estamos en otros contextos en donde todo se pone en un marco. En un marco conceptual, en un marco de discusión. Totalmente. Y en este marco hiper comunicado, hiper informado, es que nos damos cuenta. Exactamente, que hay que resolver cosas. Exacto, que al ser humano le faltan herramientas para cuidar su bienestar. Entonces el poder es vivido como una amenaza. Eso es lo que quería decir. Sí, súper interesante. Volvamos entonces. Tú estabas dando recomendaciones. El primero es caer en cuenta que realmente sentimos y que ese sentir vale la pena describirlo. Yo la semana pasada lo dije aquí, sentía una tristeza profunda. Esa fue mi forma de decirlo, es tristeza y profunda con respecto a todo lo que está pasando. Okay, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente que tú dijiste fue filtrar la información. Filtrar la información que reviso, teniendo claro que eso no me convierte en ningún sabio ni un ignorante, simplemente me hace más consciente de mí y de lo que consumo. Punto. Sí, ok. ¿Ya? Y sabes que sí se puede hacer, porque muchas veces uno se va a acostar, pues antes de acostarse revisas noticias, ves cómo termina el día, qué pasó, y te quedas con esa última información, te quedas con el terremoto de Afganistán, te quedas con las muertes y eso te afecta tu sueño. Totalmente, te afecta. Totalmente. O sea, el último justamente habla sobre esto. Dice, el tercer elemento es, comprométase en causas cercanas a usted, en las que considere que está ayudando a formar un mundo mejor. Necesitamos guardar la esperanza y la gratitud. Mira, comprometerse en causas. Bien. En causas, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, búsqueda de la igualdad social, organización de mingas, ¿ya? Apadrinar a un niño. Hay tantos programas en donde puedes apadrinar niños, donar comida. ¿Esto es como una especie de un sistema de compensación interno? Totalmente. ¿No? Lo que pasa es que si dice la misma Organización Mundial de la Salud que debo poder contribuir a la sociedad, su fin es que tú, como ser humano individual e independiente, puedas tener espacios en los que hagas que la sociedad sea mejor. Esto te refuerce a ti como individuo y además te conecte con la esperanza y con la gratitud. Totalmente. Si puedes ayudar a alguien, ya estás en una posición. Totalmente. Ya sientes que tienes un valor adicional, que tu vida vale algo más. Algo más. Claro. Hay alguien que va a esperar que llegues no digo que tu vida comida. vale algo, eso ya de por sí algo lo más. es, Sí, algo más, o sea, totalmente. hay algo más poderoso y fuerte en ti que es para ayudar a los otros. Exactamente. Y eso te puede generar tal vez una disminución de esta ansiedad que te genera el contexto en el que vivimos. Porque por eso te hablaba de la esperanza y la gratitud. Cuando tú te pones en el lugar de ayuda, puedo yo ayudar, esto que tengo me sirve para ayudar. Y ojo, Clara María, dar clases. No necesitas hacer cosas que tengan que ver con lo económico. Ir a un lugar a dar clases, o sea, las escuelas, hay centros comunitarios, hay iglesias, puedes ir. Hay tanta gente necesitando ayuda. Hay tanta gente a la que le tienes que dar un poquito de tu tiempo y eso basta. Y este acto te pone a ti en un lugar de utilidad, de servicio, de esperanza, de gratitud. Porque reconoces lo que puedes hacer, porque alguien más te lo va a reconocer, porque conectas con el otro y porque tienes la sensación de que estás ayudando y contribuyendo. Nuestro tema de hoy es cómo trabajar en nuestra salud mental en tiempos adversos, en tiempos que vivimos, en que vemos todo lo que pasa en el mundo, en que vemos las circunstancias locales también cómo se mueven, en que nos afectamos por todo porque estamos hiperinformados. Esto para quienes apenas se están conectando. Y la conversación la estamos teniendo con María del Carmen Rodrigo, ella es psicóloga clínica, nos hablaba de varias pautas, dijiste algunas cosas interesantes. Nuestra visión de la comunidad se ha extendido. Eso quiere decir que esta mirada hacia lo que yo puedo hacer por la comunidad cada vez puede ser más amplia y que podemos conectar eso con la esperanza. No estemos dispuestos a perder la esperanza. Así es. Hablamos entonces de 1, empezar a ser conscientes de que podemos sentir. 2, empezar a filtrar la información. Si podemos estar informados y a la vez siendo equilibrados. Exacto, manteniendo el equilibrio. 3, dijiste comprometerse con causas, que me parece muy valioso y me parece que es completamente lógico para mí y para el otro. Y no sé si tenías una cuarta. Tengo 4, el cuarto y quinto. El cuarto es permitirme expresarme lo más auténticamente con mis seres humanos, mis seres amados.
tocarlos, decirles lo que siento, lo que me pasa. Esto me va a ayudar, me va a mantener sana, me va a mantener humana, me va a mantener conectada. Y el quinto elemento, escribir, llevar un registro. ¿Cómo me impacta, cómo me duele lo que pasa? ¿Qué estoy sintiendo con estas noticias que me llegan todo el tiempo? Ya, o sea, es el más ambicioso el quinto, sin embargo, es válido completamente. Bien, justo y quería hacer referencia solo ya que estamos hablando de este tema, fíjate que en medio del contexto político pues salen tantas opiniones y claro, ideologías y cada uno mira por un lado y yo ayer estaba viendo un chat en donde se comparte información cultural. Yo estoy en ese chat porque me gusta enterarme qué pasa con la música, con el arte, con el cine, con el teatro de esta ciudad y del país. Pero claro, en medio de esas personas hay multiplicidad de pensamientos y de formas totalmente. Y de todo, ¿no? Y yo decía, llegó un momento en que ya las diferencias políticas empezaron a transgredir el propósito del chat, que es fortalecer la cultura. Totalmente. Y había unos que decían una cosa y otra, hasta con insultos, con palabras duras, y yo decía, qué increíble que pase esto, o sea, increíble que pase esto, que en un chat que tiene un propósito tan distinto, yo no lo dije, yo no me metí en ese chat, imagínate uno meterse en ese chat a decir no, eso es gastarte. Sí, ahí está el ejemplo de filtrar, ¿dónde voy? Correcto, ¿dónde voy a poner mi fuerza? Mi fuerza, así es. Y decía increíble porque en este momento lo que más necesitas es, ok, si tú haces arte, entonces ¿cómo vas a construir país desde arte? Independientemente de si te gustó o no te gustó el resultado. En el mundo entero están pasando tantas cosas y tú te vas a sumar diciendo palabras tan nocivas, insultando al otro por sus diferencias. O sea, ¿realmente quieres hacer ahí la diferencia? Sí. Entonces, ¿dónde está el poder del arte? ¿Y dónde está el poder de la cultura? Así es. Si estás en un chat agrediendo al otro. Así es. Y eso tiene que ver con salud mental. Tiene que ver con salud mental, tiene que ver con la posibilidad de saber cuánto impacto pueden tener mis palabras, qué es lo que yo me estoy proponiendo como ser humano, como misión en este lugar o en tal otro o en el otro. O sea, si alguien que estaba en ese chat, esta persona que insultaba, se preguntaba, ¿quiero hacer esto? O sea, ¿necesito insultar para poner mi punto de vista? Es como tener ese espacio para reflexionarme a mí misma y verme. Y darnos cuenta que eso también empeora las cosas, así como comprometerme a una causa, como tú lo dijiste, es positivo, pues lo otro también contrarresta y es más negativo y le da más negatividad a todo el contexto. Y nadie gana, ojo. Y nadie gana, sí, nadie gana, exactamente. Y aquí tú dijiste algo antes de entrar al aire, y porque creo que puede ser con esa idea que terminamos nuestra conversación de hoy, y yo te dije, toda la vida ha habido información y toda la vida ha habido conflicto, pero no tanta información como hoy. Y tú dijiste algo así como, por eso es que hoy es más necesario cuidar de nosotros. Es más necesario tomar conciencia de nuestra salud mental y cuidar de nosotros. Totalmente. Por eso hoy hay tantos movimientos alrededor de la salud mental, porque necesitamos el tiempo, el espacio y la calma para revisarnos, para vernos, para compartirnos. Muy bien. ¿Te gustaría terminar con algo? ¿Y cómo te fue en el Día Mundial de la Salud Mental con tu lindo con el live? Sí. A ver, no, el live era el Día de la Salud Mental, pero mi Tómate con Calma es este sábado. Ah, ok. Y justamente nace desde esta necesidad de espacios de salud mental. Es un conversatorio en donde hablamos sobre temas importantes. El tema que está en la mesa, el 21 y el 28, son 2 sábados, 2 horas. Son duelos y pérdidas. Entonces, justamente poder comprender cómo en este momento, esto que tú dices, ¿no? Siento una tristeza, cómo esa tristeza sí tiene que ver con ver cómo se cae la sociedad, lo que esperamos de una sociedad, que es este cuidado hacia los demás, lo pacífico, todo se relaciona. Todo el tiempo estamos perdiendo, todo el tiempo estamos duelando. Por eso es la propuesta de Tómate con Calma. Sí, súper positivo, y creo que arrancar la semana hablando de esto nos da eso, ¿no? Nos da esperanza, que no estemos dispuestos a perder la esperanza, que no estemos dispuestos a dejar de sentir, que nos permitamos sentir, pero al mismo tiempo reaccionar ante ese sentimiento y tomar decisiones como mis filtros, como las palabras que uso, las personas con las que elijo conversar. Yo tengo una frase con la que terminé el documento, y es: solo se cuida aquello que se conoce. Si yo, un ser individual, un ser único, me doy espacio para saber cómo siento y qué siento, puedo cuidar de mí. Puedo hacer
espacios de autoconocimiento, de autocuidado y ayudar. Ya con eso ayudas a la sociedad. Ya con eso tienes el tiempo para hacer lo que estás diciendo. ¿Con quién quiero hablar? ¿Cómo voy a usar mis palabras? ¿Cómo puedo influir en el otro? Correcto, con esas reflexiones finales nos vamos. Gracias, María del Carmen, por visitarnos. Se nos pasó volando este tiempo. Sí, vuelvo. Se nos pasó volando.